De mi padre he heredado el dolor de muelas. De mi madre la lágrima fácil y su empeño de combatir el dolor con la risa. Ninguna fortuna ni título de nobleza. Unos dientes que se escapan, unas lágrimas que se derraman. Mi padre era triste y combatía su tristeza con novelas policíacas, juegos de dados y alcohol. Mi madre era triste y combatía su tristeza con chistes y payasadas, soñando con útiles domésticos y aprendiendo olvidos. Mi padre a golpes ahondaba la tristeza de mi madre, y mi madre, la víctima, asimilaba el dolor y lo escondía. Yo soy el resultado de dos tristezas. Yo soy el dolor de muelas de mi padre. Yo soy las lágrimas ardientes de mi madre. Yo soy un ser marcado por esa herencia, la muerte de mi padre en carretera, la muerte viva de mi madre en su propio olvido. Yo soy esa culpa, ese sollozo, piedra marcada con cal en el camino, llaga que no cicatriza, encías que sangran, esfínter que sangra, sueños que sangran, imágenes que me despiertan, porque estoy gritando. Yo lo conocí de vista primero como estudiante en San Marcos, en los años 60 y tantos, ¿no? Y siempre lo veíamos de lejos, con su peluca llena de rulitos, muy guapo, delgado y con un librito. Una vez me acerqué porque dije, este debe ser poeta. Me acerqué y vi que tenía un libro de León Felipe, de los poetas de León Felipe, y tiene coherencia porque León Felipe era un poeta español contestatario. Entonces, ¿qué pasa? Estábamos ahí en la playa y de repente aparece un pata, un joven, todo melenudo, con unos rizos dorados, ¿no? El pelo largo, con una pinta típica de hippie, ¿no? Abrazado con una chica muy linda, una jovencita. ¿Quiénes eran? Eran José Rosas Ribeiro y Margarita Caballero, que era su pareja. Me lo presentan ahí, pues, un ratito, ¿no? Y yo, José Rosas Ribeiro, pucha, entonces era el pata que yo acababa de leer, no hacía mucho, pues, y que me había gustado su poesía, ¿no? Una poesía súper conversacional, súper narrativa. Bueno, un saludo rápido, ellos estaban pasando por la playa, se siguieron, se fueron, ¿no? Y entonces Hildebrando Pérez me dice, sí, pues ese José Rosas, ¿no? De los poetas niños, dice. Y entonces, ¿por qué los poetas niños? ¿Por qué? Porque, o sea, en San Marcos, Hildebrando, Marco Martos, etcétera, y los del 60, Cisneros, ¿no? Eran los poetas jóvenes. Pero habían llegado estos nuevos poetas, que eran José, Tulio, Oscar Málaga, Elque Burgos, Watanabe, etcétera, que eran ligeramente más jóvenes que ellos, ¿no? Al año siguiente todavía, el año 75, es que yo me voy a Lima para comenzar a estudiar literatura en San Marcos y comienzo a frecuentar el Woni. El Woni era un café, un restaurante chifa que estaba en la calle Belén, o sea, de la Plaza San Martín bajando hacia el Paseo de la República. Y entonces ahí es donde yo he conocido personalmente a José, porque en ese momento José iba al Boni casi todos los días, ¿no? O sea, en esos instantes, José, juntamente con su hermano Patrick Rosas, con una chica que era, digamos, experta en ediciones y publicaciones, y del grupo de ellos, llamada Marina Castro, y Hedy Honingham, una jovencita rubia de origen judío de Lima, que, o sea, ellos habían formado un pequeño grupo y publicaban una revista de poesía llamada El Uso de la Palabra, ¿no? Y yo me quedé muy deslumbrado con ellos porque yo era un chiquillo que apenas tenía 17 años, ellos ya tenían como, digamos, 25 años, ¿no? Eran ya jóvenes más, digamos, consolidados. Así que me impresionaron vivamente, ¿no? Y desde ahí mantuve una amistad con José que se prolongó pues por toda la vida, ¿no? Ese mismo año, el año 75,
José Rosas Ribeiro fue deportado a México primero. En México conoce a los poetas infrarrealistas, que son poetas, digamos, afines al movimiento Hora Cero, ¿no? Era un movimiento que no era un movimiento con una estética establecida, sino era un movimiento de revuelta, ¿no? De rebeldía contra las mafias culturales mexicanas, que son peores que las peruanas. Y que en ese momento había una, dirigida por un tipo extraordinario, que es Octavio Paz, pero Octavio Paz tenía alrededor suyo toda una serie de acólitos bastante mediocres, que cerraban el paso a todo el mundo. Sobre todo a chicos que eran de extracción popular o cosas así, que no estaban metidos ya por nacimiento en una casta intelectual. Y entonces era muy difícil existir, hacerse un espacio en México. Y así nació el infrarrealismo, pues fundado por dos, que es Roberto Bolaño, que ahora se ha vuelto un escritor famoso y célebre en el mundo entero, de culto, y Mario Santiago, que después se llamó Mario Santiago Papasquiaro, añadió eso, pues todo eso es seudónimo. Conocían toda la poesía de Perú, conocían toda la poesía de América Latina, la joven, hay que pensar, en esa época tenía 26 años, y yo había llegado deportado, como dijiste, de Perú, y nos conocimos y nos hicimos patas, amigos, y a partir de ahí... Cuates dirían allá, ¿no? Cuatísimos, y a partir de ahí pues andamos juntos. Y qué era ser infrarrealista, pues caminar mucho por Ciudad de México, hablar de literatura. Yo conocí luego a José con mucha más cercanía con él en París, porque en París estábamos todos los prácticamente viajeros, algunos autoexiliados, ¿no? Primero él se fue a México y después fue a París, y yo llegué ahí a París con Enrique y con la bebé. Y fuimos vecinos en una de las guardillas de París, en Rue de la Tour, me acuerdo, ¿no? Él vivía entonces en un cuarto del 7º piso de la guardilla, un cuarto grande, bonito, con Margarita Caballero, que es la ahora importante escultora. Y ahí nos hicimos muy amigos, todo el grupo, ¿no? Todo el grupo de peruanos que vivían en las diferentes guardillas. Y eso fue difícil, porque atreverse a hablar una lengua, y una lengua difícil, con pronunciación muy complicada y con gente tan complicada como los franceses, que porque no pronuncias bien te miran mal y no te entienden o no quieren entenderte, es duro, ¿no? Eso fue bastante difícil, ¿no? La primera vez que hablé francés en verdad fue cuando me encontré con un chico, necesitaba sobrevivir, entonces iba a hacer cursos de español y alguien me presentó que había un chico belga que quería aprender español. Entonces quedamos en una cita, un café en el centro, en el barrio de Odeón. Y ya, el problema es que yo estuve con unos amigos y estuvimos echando unos tragos y todo. Entonces a la hora ya no soy tan irresponsable, porque en esa época sí lo era. Y nos quedamos echando tragos, y en eso veo la hora y digo, pucha, el chico Vega, tengo que ir a verlo. Y llegué donde el chico Vega, pues ya bastante ebrio, sazonadito. Y entonces llegó allí, y el chico Vega nunca aprendió una palabra de español, pero yo hablé francés por primera vez en mi vida. Conversábamos, recuerdo sus opiniones, pero siempre con la sonrisa en los labios. No puedo olvidar su voz, la voz alegre que él tenía, pero sarcástica también, siempre cuestionador, anarquista. Yo lo conocía como trotskista, a él y a su hermano, Patrick Rosas, ¿no? Los dos dedicados a la literatura. Pero luego puedo decir que él siempre ha seguido siendo anarquista, ¿no? Y por eso creo que él dejó Francia, porque Francia empezó, París, a tener un giro más conservador, y se fue a España, a Barcelona. Pero además siguiendo la ruta de su gran amigo Roberto Bolaño, ¿no?
Su poesía es una poesía que recoge el habla cotidiana, el habla coloquial, pero construye un hermoso edificio verbal que creo yo lo hace insoslayable a José Rosas Ribeiro en cualquier panorama o muestra de la poesía peruana del siglo XX. Su poesía a mí me encantó siempre porque es una poesía muy urbana, ¿no? Con muchos toques eróticos y muy fresca. Entonces la poesía yo la escribía con mi máquina de escribir antes, mi pequeña máquina de escribir, que cuando salí del Perú me dijo el policía, me acuerdo, no me la dejaron sacar y me dijo el policía, dejarlo partir con eso es como dejarlo partir con una ametralladora. Eso nunca me olvidaré, esa frase. Yo mantuve una relación con José siempre muy amigable y muy cercana, aunque discutíamos también, la verdad, porque José era como muy polémico y no entraba en vainas. O sea, él cuando estaba de acuerdo en algo, inmediatamente te lo decía y saltaba la chispa, ¿no? Pero era una magnífica persona, un gran amigo, ¿no? Él podía decir las cosas más sarcásticas, más irónicas, pero siempre con una sonrisa en los labios. Y se reía con... Me acuerdo mucho una anécdota, ¿no? En la época del conflicto bélico de Sarajevo, ¿no? Serbia, no recuerdo bien los entretelones, pero yo lo encontré en un recital y me preguntó por mi hija, Vanessa, que era todavía chica, ¿no? Le digo, ay, ella dice que los soldados serbios son muy guapos y José se moría de risa y decía, eso dice, ¿no? Como diciendo la otra parte del conflicto que para él le parecía terrible, ¿no? Y yo le estaba contando la cosa más fútil, ¿no? Más frívola, pero que le pareció encantador, ¿no? Y no puedo olvidar que él estuvo en el entierro de Enrique Verástegui, ¿no? En el 2018. Así que imaginar que pocos años después iba a morir, ¿no? Mi casa está llena de animales. Un caballo alado de colores me mira fijamente. Un cerdo con pellejo de vaca contempla el fondo de la tierra y reflexiona. El cactus está seco, mi planta moribunda, mi pecho desgastado. El sapo, el perro, el gallo y la gallina me reprochan su inmovilidad. El caracol no dice nada. El búho duerme. El toro es pequeñísimo, la cebra ya no pasta y el loro, en lo alto del árbol seco, ya no vuela. Mi casa está llena de animales y yo busco mi lugar entre ellos, un lugar para mi deseo humano, un lugar para mi dolor humano, un lugar para mi dicha humana, antes de que la muerte nos lleve a todos a la chingada. Mi casa está llena de animales. Muy triste lo que leí, ¿no?